Marcus Chen desapareció sin dejar rastro en una perfecta mañana de octubre de 2019, un experto en supervivencia engullido por las montañas que conocía como la palma de su mano. 4 años después, lo encontraron vivo en una cueva sellada a 200 pies bajo tierra, cubierto de símbolos que, según él, algo en la oscuridad le había enseñado a tallar. 15 de octubre de 2019. El sol aún no había tocado las cimas de las montañas de San Juan cuando Marcus Chen cargó el último de sus equipos en su camioneta. Su aliento formaba pequeñas nubes en el frío aire de Colorado mientras revisaba su rifle una vez más y pasaba los dedos por la mira telescópica para asegurarse de que todo estuviera bien sujeto. Sarah estaba de pie en la puerta de su cabaña, calentándose las manos con una taza de café, mirando a su marido con esa mirada que él había visto cientos de veces antes, la mirada preocupada, la que decía que no quería que se fuera solo. Marcus, de 34 años y con un físico que aún parecía propio de un marine, se acercó y le besó la frente. «No te preocupes», le dijo. «Solo serán 3 días. Te llamaré todas las noches por el teléfono satelital». Sarah asintió, pero no sonrió. Esta vez había algo diferente. No sabía explicarlo, no quería parecer loca, pero las montañas parecían más oscuras de algún modo, más vastas. Había crecido en Denver y había visto esos picos toda su vida, pero esa mañana parecían inclinarse más hacia ella, como si estuvieran esperando. «Prométeme que llamarás», dijo. No era una pregunta. «Todas las noches», respondió Marcus. Levantó el teléfono satelital y lo agitó como prueba. A las 6 de la tarde, puntual. Se subió a su camioneta y encendió el motor. A través del parabrisas, Sarah podía verlo organizando sus mapas en el asiento del pasajero con esa mirada concentrada que tenía antes de cada cacería. Marcus nunca se perdía, había impartido cursos de supervivencia en la naturaleza. Durante 5 años después de dejar el ejército, sabía orientarse por las estrellas, rastrear un alce durante kilómetros a través de un terreno que habría derrotado a la mayoría de los hombres. Eso es lo que hizo que lo que sucedió a continuación fuera tan imposible. Sarah vio cómo las luces traseras desaparecían por el camino de tierra, en dirección al comienzo del sendero en la base del monte Hesperus. Se quedó allí de pie mucho tiempo después de que el sonido del motor se desvaneciera, con el café enfriándose en sus manos. La última vez que alguien vio a Marcus Chen, estaba entrando en el aparcamiento al amanecer. Un guardabosques que hacía la ronda matutina se fijó en su camioneta y recordó haber pensado que el tipo parecía preparado, profesional. Tenía todo el equipo adecuado. Por la noche, cuando el teléfono de Sarah seguía en silencio, se dijo a sí misma que solo estaba ocupado. «Mañana», pensó. «Mañana llamará». El mañana nunca llegó. Las 6 de la tarde llegaron y pasaron aquella primera noche. Sarah se sentó en el sofá con el teléfono en el regazo, mirando la pantalla como si pudiera hacer que sonara con la fuerza de su voluntad. Marcus nunca había dejado de llamar, ni una sola vez en todos los años que llevaban juntos. «Quizá esté rastreando algo», se dijo a sí misma. «Quizá esté en una zona muerta donde el satélite no tiene cobertura. Las montañas pueden ser complicadas en ese sentido. Las señales rebotan en las paredes rocosas y se pierden en los valles». Esperó hasta las 8 de la tarde, luego hasta las 9, a las 10, ya había llamado 6 veces a su teléfono satelital. Cada llamada iba directamente a un buzón de voz genérico, con una voz robótica que le decía que el abonado no estaba disponible. Dejó mensajes. «Llámame. Estoy preocupada. Marcus, por favor». Esa noche no durmió. Se sentó a la mesa de la cocina bebiendo café que se había enfriado hacía horas, con el teléfono al alcance de la mano. El segundo día fue peor. Sarah llamó a la estación de guardabosques al amanecer, tratando de mantener la voz firme. «Su marido salió ayer a hacer senderismo», dijo. «No ha dado señales de vida». La guardabosques, una mujer llamada Beth, que parecía demasiado joven para tranquilizarla, le dijo que no se alarmara todavía. «Los cazadores pierden la noción del tiempo, las baterías se agotan, probablemente hoy volverá con una historia sobre el alce que se le escapó». Pero Sarah conocía a Marcus. Era un exmilitar, el tipo de hombre que planificaba cualquier contingencia, llevaba pilas de repuesto, había prometido llamar y Marcus siempre cumplía sus promesas. Al tercer día, Sarah ya no pudo más. Metió ropa en una bolsa,
cerró con llave su apartamento de Denver y condujo 4 horas de vuelta a las montañas. Durante todo el trayecto, no dejó de mirar el teléfono, rezando para que sonara. Nunca lo hizo. Se dirigió directamente a la estación de guardabosques. Esta vez, no estaba preguntando, estaba exigiendo. Mi marido ha desaparecido. Se llama Marcus Chen. Se fue hace 3 días y no ha llamado, y eso no es propio de él, algo va mal. El guardabosques que estaba detrás del mostrador, un hombre mayor de mirada amable, cogió su radio. Miró a Sara, y ella lo vio en su rostro. Le creía. Movilizaron al equipo de búsqueda y rescate en menos de 1 hora. El equipo de búsqueda y rescate llegó al inicio del sendero al mediodía del tercer día. Sara estaba de pie junto a la camioneta de Marcus, con la mano sobre el capó, como si pudiera sentir algún rastro de él todavía allí. El vehículo estaba perfectamente centrado en el espacio de estacionamiento, sin signos de prisa o pánico. Todo parecía normal. Ese era el problema. El teniente Hayes, un hombre de unos 50 años que llevaba 20 años dirigiendo rescates en la montaña, organizó a su equipo con silenciosa eficiencia. 8 voluntarios se dispersaron y revisaron primero la camioneta. Encontraron las llaves de repuesto de Marcus en la caja magnética debajo de la rueda, su matrícula en la guantera, una botella de agua medio vacía en el portavasos. Todos sus permisos están en regla, le dijo Hayes a Sara. Se registró en la estación de guardabosques cuando llegó. Firmó el libro de registro a las 6:42 de la mañana del día 15. ¿Y su equipo?, preguntó Sara. ¿Se lo llevó todo? Abrieron la caja de la camioneta. Fue entonces cuando las cosas se pusieron extrañas. La tienda de Marcus seguía allí, cuidadosamente enrollada. Su saco de dormir, su hornillo de camping, sus provisiones extra. Todo lo que un cazador necesitaría para pasar 3 días en las montañas. Solo se llevó su mochila, dijo Hayes frunciendo el ceño. Su rifle, agua, probablemente algo de comida. Como si tuviera pensado volver el mismo día. Pero me dijo que serían 3 días, dijo Sara. Hizo las maletas para 3 días. Hayes miró las montañas y luego volvió a mirar la camioneta. A veces los planes cambian. Quizás vio algo, decidió seguirlo y pensó que acamparía más tarde. Los perros de búsqueda llegaron 1 hora más tarde, 2 pastores alemanes, entrenados para rescates en la naturaleza, ansiosos y alertas. Su adiestradora, una mujer llamada María, les dejó oler una camiseta de la bolsa de deporte de Marcus. Los perros salieron corriendo inmediatamente, tirando con fuerza de sus correas, con el hocico pegado al suelo. El equipo los siguió por el sendero principal, a través de álamos que ya se estaban volviendo dorados, pasando por claros donde los alces habían descansado. Los perros estaban seguros, siguiendo un rastro claro. Luego, a media milla de distancia, ambos perros se detuvieron, daban vueltas en el mismo lugar del sendero, gimiendo, confundidos. María los instó a seguir adelante, pero no lo hicieron. Era como si el rastro simplemente hubiera terminado. Desaparecido en el aire. La detective Rita Morales llegó, el 4.º día. Era el tipo de policía que ponía nerviosa a la gente con solo estar callada, observándolo todo con sus ojos oscuros que no se perdían ni un detalle. Llevaba 23 años en la policía de Denver antes de trasladarse a los condados montañosos, y había visto muchos casos de excursionistas desaparecidos. Pero había algo en este caso que le parecía raro desde el principio. Ella misma recorrió el sendero y se detuvo en el lugar donde los perros perdieron el rastro. El suelo era de tierra compacta, con algunas agujas de pino esparcidas. Nada inusual. No había alteraciones en la maleza circundante. No había ramas rotas. No había huellas de botas que se adentraran en el bosque. La detective Morales se arrodilló y pasó los dedos por la tierra. Según su experiencia, los rastros de olor no se detenían así como así. Los perros podían rastrear a través del agua, sobre las rocas, incluso después de la lluvia. Pero aquí era como si Marcus Chen hubiera dejado de existir en ese preciso punto. Llamó a un equipo forense. Pasaron 6 horas revisando cada centímetro del área. No había sangre. No había tela rasgada. No había signos de lucha o violencia. El equipo se expandió hacia afuera en forma de cuadrícula, con detectores de metales, buscando su rifle y cualquier equipo que pudiera haber dejado caer. Nada. Y los ataques de animales
preguntó Sara cuando Morales bajó de la montaña esa noche. ¿Podría haber sido un oso o un puma? Morales negó con la cabeza. No. Si un animal se lo hubiera llevado, habría pruebas. Sangre, marcas de arrastre, equipo esparcido. Los depredadores no limpian lo que ensucian. Entonces, ¿qué le pasó? Preguntó Sara con voz quebrada. ¿A dónde fue? Eso es lo que pretendo averiguar. Durante la semana siguiente, ampliaron la búsqueda a 50 millas cuadradas. Helicópteros con cámaras térmicas sobrevolaron el terreno siguiendo un patrón cuadriculado. Voluntarios caminaron hombro con hombro, por valles y crestas. Revisaron cada entrada de cueva, cada barranco, cada lugar donde una persona pudiera caer, esconderse o refugiarse. Si te conmueven historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un me gusta y compartir en los comentarios desde donde nos ves. El tiempo había sido perfecto esa semana. No hubo tormentas, ni bajadas repentinas de temperatura, ni nada que pudiera obligar a un experimentado amante de la naturaleza a cometer un error fatal. Marcus Chen había desaparecido en condiciones ideales, en un sendero que conocía, con todas las habilidades necesarias para sobrevivir. El detective Morales había trabajado en cientos de casos de personas desaparecidas. Este era el primero que no tenía ningún sentido. Era como si la montaña se lo hubiera tragado por completo. Sara se sentó frente al detective Morales en una pequeña oficina de la estación de guardabosques, con una caja de pañuelos entre ellos que no había tocado. No iba a llorar. Todavía no. Llorar significaba aceptar que Marcus podría no volver. «Hábleme de su marido», dijo Morales. «No solo lo básico. Necesito entender quién era». Sara respiró hondo. Marcus era marine. Sirvió en 2 misiones en el extranjero antes de que nos conociéramos. Cuando regresó, no podía quedarse quieto en una oficina. No soportaba estar todo el día encerrado, así que se convirtió en instructor de supervivencia en la naturaleza. Morales tomó notas. ¿Tenía mucha experiencia? Sara casi se echó a reír. Enseñaba a otras personas a sobrevivir. Impartía clases en la universidad comunitaria y cursos privados para grupos de cazadores. Marcus podía encender un fuego bajo la lluvia con nada más que palos. Sabía orientarse por las estrellas y rastrear animales durante kilómetros. Sabía qué plantas se podían comer, cómo encontrar agua y cómo construir un refugio prácticamente de la nada. Así que no era de los que se asustaban o cometían errores de novato. Nunca. Sara se inclinó hacia adelante. «Detective, Marcus y yo íbamos de acampada y él dejaba el GPS en la camioneta a propósito. Decía que lo hacía demasiado fácil. Usaba una brújula y un mapa, a la antigua usanza. Y nunca, ni una sola vez, nos perdió». Morales llamó al mejor amigo de Marcus al día siguiente. Tom Reeves había servido con Marcus en el ejército y había ido a cazar con él docenas de veces en estas mismas montañas. Si alguien podía sobrevivir allí fuera, era Marcus, dijo Tom, pero su voz temblaba. Hicimos juntos un entrenamiento de supervivencia, algo realmente duro, no como el camping recreativo. Marcus pasó una vez 5 días en las rocosas con nada más que un cuchillo y una botella de agua. Salió bien, de hecho ganó peso de alguna manera porque era muy bueno buscando comida. Entonces, ¿qué es lo que no estás diciendo?, preguntó Morales. Tom se miró las manos. Eso es lo que me asusta. Marcus no desaparecería. Es demasiado cuidadoso, demasiado consciente, y nunca preocuparía así a Sara. La quiere demasiado. Si pudiera volver, ya lo habría hecho. El hermano de Sara llamó esa noche, tratando de convencerla de que volviera a Denver para descansar y dejar que los profesionales se encargaran del asunto. Ella se negó. Cada mañana conducía hasta el comienzo del sendero y lo recorría ella misma, llamando a Marcus hasta que se le agotaba la voz, porque ella sabía algo que nadie más parecía entender. Marcus no se había perdido, lo que significaba que algo se lo había llevado. Pasaron 6 semanas y las operaciones de búsqueda y rescate se redujeron oficialmente. Los voluntarios tenían que volver a sus trabajos, a sus familias, que los necesitaban. Los helicópteros no podían volar eternamente. La detective Morales siguió asignada al caso, pero incluso ella tenía otras investigaciones que requerían su atención. Las teorías comenzaron a acumularse como la nieve en invierno, cada una tratando de explicar lo imposible.
El teniente Hayes creía que Marcus había caído en un barranco oculto, uno de los muchos que atravesaban las montañas como cicatrices. «Estas cosas pueden ser invisibles hasta que estás justo encima de ellas», le dijo a Sarah. «Cubiertos por la maleza, ocultos por las sombras. Podría haber pisado mal y haberse caído por el precipicio. Puede que nunca lo encontremos. Pero los perros de búsqueda lo habrían encontrado», replicó Morales. «Lo habrían rastreado hasta el borde y habrían alertado al percibir el olor». Otra teoría vino de un experto en vida silvestre traído desde el estado. Ataque de un puma. Son depredadores emboscados, silenciosos, eficientes. Podrían haberlo arrastrado antes de que se diera cuenta de lo que pasaba. Morales le explicó las pruebas, o la falta de ellas. No había sangre, ni ropa rasgada, ni marcas de arrastre, ni excrementos ni huellas. El experto se quedó callado. «Tienes razón», dijo finalmente. «Eso no encaja». Tom Reeves tenía su propia teoría, una que apenas se atrevía a expresar. ¿Y si Marcus quería desaparecer? ¿Y si está ahí fuera, en algún lugar, vivo, y ha elegido esto? Sarah casi le golpea. Lo habría hecho si el detective Morales no hubiera estado allí. Marcus nunca me haría eso. Nunca. Pero la pregunta seguía flotando en el aire. Lo investigaron porque tenían que hacerlo. Comprobaron las cuentas bancarias de Marcus. No había retiradas inusuales. Hablaron con su jefe, sus amigos, su familia. Todos decían lo mismo. Marcus era feliz. Amaba a su mujer. Amaba su vida. No tenía motivos para desaparecer. En diciembre de 2019, el caso quedó sin resolver. Oficialmente, Marcus Chen figuraba como persona desaparecida, presuntamente muerta debido a una desgracia en la naturaleza. El expediente permaneció abierto, pero ya nadie trabajaba activamente en él. La detective Morales seguía volviendo al lugar del sendero donde el rastro se interrumpía. Llevaba suficiente tiempo en el trabajo como para confiar en su instinto, y su instinto le decía que algo no estaba bien, no mal como un accidente o el ataque de un animal, algo que no seguía las reglas normales. Ese rastro de olor no debería haberse detenido así. Era imposible. Pero las cosas imposibles no suceden en el trabajo policial. Siempre hay una explicación. Simplemente aún no la había encontrado. Enero de 2020 trajo fuertes nevadas a las montañas de San Juan. La mayoría de los senderos quedaron intransitables, sepultados bajo montones de nieve que alcanzaban los 2 metros en algunos lugares. La búsqueda de Marcus Chen se suspendió oficialmente hasta el deshielo primaveral. A finales de marzo, justo cuando la nieve comenzaba a derretirse, un excursionista llamado David Ortiz entró en la estación de guardabosques con una extraña historia. «Sé que esto suena descabellado», le dijo al guardabosques de guardia, «pero oí algo allí arriba, algo que no debía estar allí». La guardabosques, la misma vez que había atendido la primera llamada de Sarah meses atrás, sacó un formulario de informe de incidentes. «¿Dónde estabas exactamente?» «A unos 3 kilómetros al noreste de donde desapareció ese cazador el otoño pasado. Estaba haciendo un reconocimiento temprano de la temporada, comprobando las condiciones. La nieve sigue siendo profunda allí arriba, pero se está derritiendo rápidamente». «¿Y qué oíste?» Ortiz dudó, como si supiera cómo sonaría. «Un golpeteo. Como metal golpeando piedra. Muy rítmico, ¿sabes? Tap, 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 pausa, tap, 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 una y otra vez». «Podría haber sido un pájaro carpintero», sugirió Beth. «No». Ortiz negó con la cabeza con firmeza. «Sé cómo suenan los pájaros carpinteros». Esto era diferente, más fuerte, más deliberado, y resonaba, como si viniera del subsuelo o del interior de algo hueco. Beth lo anotó todo, tratando de no parecer escéptica. «¿Cuánto tiempo lo oíste?» «Quizás 10-15 minutos. Intenté localizar de dónde venía, pero el sonido rebotaba por todas partes. Las montañas hacen eso, hacen imposible localizarlo». Entonces, simplemente se detuvo. El informe llegó a manos de la detective Morales 3 días después. Lo leyó 2 veces, y luego llamó ella misma a Ortiz. Él repitió la misma historia, sin cambiar ningún detalle, sin adornarla. Eso solía significar que alguien estaba diciendo la verdad, tal y como la entendía. Ella organizó un pequeño equipo para investigar. Caminaron hasta la zona que Ortiz había descrito. Llevaron equipo de sonido,
e intentaron captar cualquier ruido inusual. Pasaron 6 horas en el frío, escuchando. Nada. Solo el viento entre los pinos, el canto lejano de los pájaros, los sonidos normales de las montañas despertando del invierno. La conclusión oficial: Ortiz probablemente había oído el ruido de una obra lejana, o de maquinaria minera, cuyo sonido se propagaba y distorsionaba a través de los valles. A veces ocurría. Las montañas jugaban malas pasadas con el ruido. Pero Morales guardó el informe en el expediente de Marcus Chen, de todos modos. Dibujó un círculo en su mapa alrededor de la zona donde había estado Ortiz. Estaba cerca de donde Marcus había desaparecido. Quizás demasiado cerca para ser una coincidencia. Ese sonido de golpeteo le molestaba. Rítmico. Deliberado. Casi como si alguien enviara una señal. En octubre de 2020 se cumplió un año desde la desaparición de Marcus. Sarah nunca había vuelto a Denver. Había dejado su trabajo como asistente legal, rescindido el contrato de alquiler de su apartamento y se había mudado a una pequeña cabaña de alquiler a 30 minutos de las montañas. Sus amigos lo consideraban poco saludable. Su terapeuta lo llamaba evasión. Sarah lo llamaba esperar. Todos los sábados y domingos recorría los senderos donde Marcus había desaparecido. Ahora conocía ese camino mejor que los latidos de su propio corazón. Cada roca, cada árbol, cada curva. Había memorizado los lugares donde la luz del sol se filtraba a través de las copas de los árboles, donde el suelo se volvía blando con las agujas de pino, donde se podían ver 3 valles extendiéndose debajo como un cuadro. Colgaba carteles de persona desaparecida en todos los tablones de anuncios de los senderos, los envolvía en plástico para protegerlos de las inclemencias del tiempo. El rostro de Marcus miraba fijamente desde docenas de postes repartidos por las montañas. Los carteles se desvanecían con el sol, quedaban sepultados por la nieve, arrancados por el viento. Sarah los reemplazaba cada semana. La gente dejó de reconocerla como la esposa de Marcus y comenzó a reconocerla como la mujer que nunca dejó de buscar. En noviembre, David, el hermano de Marcus, llegó en avión desde California. Trajo algo que Sarah nunca había considerado: drones. Drones caros con cámaras térmicas que podían detectar el calor corporal a través de la copa de los árboles. Podemos buscar en lugares donde los humanos no pueden llegar, dijo David, mientras instalaba el equipo en la pequeña sala de estar de Sarah. Acantilados, bosques densos, zonas demasiado peligrosas para caminar. Volaron los drones todos los fines de semana durante un mes. David pilotaba mientras Sarah veía las imágenes en la pantalla de un ordenador portátil, estudiando cada señal de calor. Encontraron ciervos, alces, un oso negro hibernando. No encontraron nada humano. En diciembre nevó mucho, lo que les obligó a suspender la búsqueda hasta la primavera. Sarah pasó los meses de invierno trabajando en una gasolinera para pagar el alquiler y dedicando cada momento libre a estudiar mapas. Marcó todos los sistemas de cuevas, todas las minas abandonadas, todos los lugares donde Marcus podría haber buscado refugio. La detective Morales pasó por allí en el aniversario de la desaparición de Marcus, trajo café y se sentó con Sarah durante 1 hora, sin decir mucho. Solo estaba allí. ¿Has pensado que quizá no quiera que lo encuentren?, preguntó Morales finalmente, con toda la delicadeza que pudo. Sarah la miró fijamente. Entonces, ¿por qué sigo soñando con él? ¿Por qué lo veo pidiendo ayuda? Morales no supo qué responder. Hacía tiempo que había aprendido que el dolor hacía cosas extrañas a las personas. Les hacía ver patrones donde no los había, les hacía aferrarse a la esperanza mucho más allá de lo razonable. Pero al observar el rostro de Sarah, la absoluta certeza que había en él, Morales se preguntó si tal vez el dolor no era lo único que influía. Los sueños comenzaron a finales de enero de 2021, 15 meses después de la desaparición de Marcus. Al principio, Sarah pensó que solo eran pesadillas, su mente procesando el trauma de la única forma que sabía. Pero estos sueños eran diferentes, demasiado vívidos, demasiado específicos, demasiado reales. Estaba en una oscuridad tan absoluta que no podía ver sus propias manos. Una piedra fría presionaba su espalda, el agua goteaba en algún lugar cercano y el sonido resonaba en lo que parecía un espacio enorme, y había un rasguño,
metal contra roca, un rasguño interminable, rítmico y desesperado. En el sueño, sabía que era Marcus quien hacía ese sonido. Podía sentirlo allí, en la oscuridad, aunque no podía verlo. Estaba vivo, estaba atrapado, y estaba tratando de decirle algo. Las paredes que la rodeaban estaban cubiertas de símbolos. No podía verlos en la oscuridad, pero sabía que estaban allí. Conocía sus formas como si las hubiera trazado con sus propios dedos, círculos dentro de círculos, líneas que se conectaban para formar patrones que dolían al mirarlos, espirales que no llevaban a ninguna parte y a todas partes a la vez. Sara se despertó jadeando, con las sábanas empapadas de sudor. Su mano buscó el cuaderno que tenía en la mesita de noche, el que había empezado a guardar junto a la cama. A la tenue luz de su despertador, dibujó lo que había visto. Su mano se movía casi automáticamente, esbozando símbolos que no entendía. A partir de entonces, los sueños se repitieron todas las noches, siempre la misma oscuridad, siempre los arañazos, siempre los símbolos apareciendo en su mente como si estuvieran grabados a fuego. Su terapeuta, Ladra Chen, sin relación con Marcus, la escuchaba pacientemente durante sus sesiones semanales. «Es tu subconsciente tratando de dar sentido a una situación imposible», le explicaba. «Los símbolos son la forma que tiene tu mente de crear orden a partir del caos, no significan nada real». Pero Sara siguió dibujándolos. Llenó cuadernos enteros con los símbolos de sus sueños. Se despertaba en mitad de la noche con la mano ya buscando un bolígrafo, necesitando sacar las imágenes de su cabeza antes de que se desvanecieran. Una mañana de marzo, extendió todos los dibujos sobre la mesa de la cocina. Docenas de páginas cubiertas de extrañas marcas. Las fotografió, las publicó en Internet y preguntó si alguien reconocía su significado. La mayoría de las respuestas decían que parecían garabatos aleatorios, algunos afirmaban que eran símbolos ocultos. Sin embargo, destacó un mensaje de alguien con un nombre tribal, Ute. Parecen antiguas señales de advertencia. ¿Dónde los has visto? Sara se quedó mirando el mensaje durante un largo rato antes de responder. En mis sueños. Creo que mi marido está intentando decirme algo. En octubre de 2021, habían pasado 2 años desde la desaparición de Marcus. La detective Morales se jubiló ese mes y se mudó a Arizona para estar más cerca de sus nietos. El caso pasó oficialmente a manos del detective James Crawford, un policía más joven que consideraba los expedientes de personas desaparecidas como problemas que había que resolver y cerrar. Crawford citó a Sara para una reunión 3 semanas después de hacerse cargo del caso. Tenía el expediente de Marcus abierto sobre su escritorio, pero Sara se dio cuenta de que apenas lo había leído. «Sra Chen, he revisado minuciosamente el caso de su marido». La voz de Crawford tenía ese tono de compasión ensayado que significaba que ya había tomado una decisión. Después de 2 años sin contacto, sin avistamientos, sin pruebas de que esté vivo, creo que es hora de darlo por cerrado. Cerrado, repitió Sara con tono seco. Nos gustaría declarar legalmente muerto a su marido, le ayudaría a seguir adelante, a acceder a sus prestaciones y a resolver sus asuntos. Él no está muerto. Crawford suspiró. Entiendo que esto es difícil, pero las estadísticas sobre excursionistas desaparecidos que no se encuentran en las primeras 72 horas son... No me importan sus estadísticas. Sara se levantó. Mi marido está vivo y voy a encontrarlo. Salió antes de que Crawford pudiera responder. 2 semanas más tarde, recibió una carta certificada. El caso pasaba a estar inactivo. No habría más investigaciones activas, a menos que surgieran nuevas pruebas. Sara condujo hasta las montañas esa tarde y gritó hasta que se le quedó la garganta en carne viva. Ahí fue donde Jesse Whitehorse la encontró. Estaba comprobando el estado de los senderos para la estación de guardabosques. Oyó a alguien gritar y subió para asegurarse de que estaban bien. «Eres la esposa de Marcus Chen», dijo Jesse. No era una pregunta. A esas alturas, todo el mundo en la zona sabía quién era ella. Sara se secó los ojos. Sí. Y al parecer, todos han renunciado a encontrarlo. Jesse se sentó en una roca cercana. No pidió permiso. Simplemente se sentó como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Soy Ute», dijo después de un momento.
Mi abuelo solía contar historias sobre estas montañas. Decía que aquí hay lugares que no siguen las reglas normales, lugares que existen en los huecos. ¿Qué significa eso? Significa que quizá tu marido no está donde todos lo han estado buscando. Jesse sacó su teléfono y le mostró un mapa. Me dedico a la exploración y el rescate de cuevas. Conozco todos los sistemas de cuevas documentados en esta cordillera, pero hay otras cuevas, antiguas, que no aparecen en ningún mapa, lugares a los que mi gente dejó de ir hace generaciones. ¿Por qué? Jesse la miró a los ojos. Porque las personas que entraban no siempre salían, y cuando lo hacían, no eran exactamente los mismos. Sara sintió que algo cambiaba en su pecho. Esperanza, tal vez, o reconocimiento. ¿Puedes ayudarme a encontrarlos? Jesse asintió lentamente. Puedo intentarlo. 3 de abril de 2023. Sara estaba reponiendo estantes en la gasolinera cuando el suelo comenzó a temblar. Al principio, pensó que pasaba un camión pesado, pero luego las botellas de aceite de motor comenzaron a traquetear y a caerse del estante. El terremoto duró 18 segundos. No mucho tiempo, pero lo suficiente. Un temblor de magnitud 5, 2 con epicentro a 12 millas al noreste del monte Hesperus. Sara apenas notó los daños en la ciudad, algunas ventanas rotas, algunos artículos caídos de las estanterías. Su mente se dirigió inmediatamente a las montañas. Cuando terminó su turno, las noticias informaban de desprendimientos de rocas en la cara norte de varios picos. La autopista 160 estaba cerrada mientras los equipos retiraban los escombros. Sara condujo hasta donde pudo, aparcó en un control de carretera y observó los helicópteros que sobrevolaban las montañas. Sonó su teléfono. «Jesse, ¿estás viendo las noticias?», le preguntó. «Estoy aquí. Lo veo. Hay algo que debes saber». La voz de Jesse tenía un tono que ella nunca había oído antes. Un grupo de escaladores informó de la apertura de una nueva cueva en el monte Hesperus, en la cara norte, a unos 2000 metros de altitud. Dicen que antes no estaba allí. Los terremotos no crean cuevas, dijo Sara. No, coincidió Jesse, pero pueden revelarlas. Lo que fuera que cubría esa abertura acaba de desprenderse. Sara sintió que su corazón comenzaba a acelerarse. ¿Dónde exactamente? Jessie se quedó callada por un momento. A unos 2,5 kilómetros de donde desapareció Marcus. Quizás menos. La estación de guardabosques era un caos cuando Sara y Jessie llegaron a la mañana siguiente. Los guardabosques coordinaban los esfuerzos de rescate de los excursionistas varados, evaluaban los daños en los senderos y trataban de determinar qué áreas eran seguras. El teniente Hayes estaba allí, ahora más viejo, pero aún a cargo. «Tenemos que explorar esa cueva», le dijo Sara sin preámbulos. Hayes parecía agotado. «Sra, Chen, ahora mismo tenemos prioridades más importantes. Tenemos excursionistas heridos, terreno inestable, carreteras que despejar. Mi marido podría estar en esa cueva». Eso llamó la atención de Hayes. Intercambió una mirada con Jessie. «¿De verdad lo cree?» «Lo sé», dijo Sara. «Lo he visto en mis sueños, esos símbolos que he estado dibujando». Jessie dice que son advertencias sobre lugares como este. Hayes se frotó la cara. «Aunque quisiera autorizar una exploración, la montaña no es estable en este momento. Estaríamos arriesgando vidas. Entonces iré sola». «No», interrumpió Jessie. «No lo harás. Pero si Sara tiene razón, no podemos esperar demasiado. Las cuevas que se abren después de los terremotos a veces se derrumban de nuevo. Tenemos una ventana, tal vez días, tal vez horas». Hayes miró a ambos, luego a la montaña que se alzaba en la distancia. Él también llevaba años buscando a Marcus Chen. Nunca encontró ni un solo rastro. «Denme 48 horas para estabilizar la zona inmediata», dijo finalmente. «Luego entraremos». Las noticias locales dieron la noticia esa noche. Un terremoto revela un sistema de cuevas ocultas en las montañas de San Juan. Sara vio las imágenes 3 veces, estudiando cada fotograma. La abertura era una herida irregular en la pared rocosa, de unos 4 pies de ancho, rodeada de escombros frescos del desprendimiento de rocas. La cámara hizo un zoom y Sara contuvo la respiración. El ángulo de la abertura, la forma en que se adentraba en la ladera de la montaña, las sombras más allá,
Había visto esa misma imagen antes. En sus sueños, sacó sus cuadernos, hojeó las páginas de símbolos y bocetos hasta que lo encontró. Un dibujo que había hecho 2 meses antes. Lo había titulado simplemente La entrada. En el boceto había dibujado la boca de una cueva rodeada de rocas caídas y en su interior una oscuridad que parecía no tener fin. Era la misma cueva. Lo sabía con una certeza que eludía la lógica y llegaba directamente a su instinto. Jesse vino esa noche. Sara lo había llamado y le había dicho que trajera sus mapas, su equipo de exploración de cuevas, todo lo que tuviera. Lo extendieron todo sobre la mesa de la cocina. «Muéstrame todas las cuevas que conoces en esta zona», dijo Sara. Jesse las marcó con un bolígrafo rojo. 17 cuevas documentadas en un radio de 8 kilómetros desde el lugar donde desapareció Marcus. Hemos explorado 12 de ellas en los últimos 2 años. No hemos encontrado nada. ¿Y las otras 5? Demasiado inestables, demasiado peligrosas o selladas por derrumbes anteriores. Pero esta nueva abertura, Jesse señaló la foto de la noticia, no aparece en ningún mapa que haya visto, o es completamente nueva, lo cual es geológicamente improbable, o ha estado oculta durante mucho tiempo. Sara le mostró su diario de sueños. Los dibujos, los símbolos, el boceto de la entrada. Jesse se quedó muy callado mientras hojeaba las páginas. «¿Cuánto tiempo llevas soñando esto?», le preguntó. «Más de 1 año. Desde el 21-21, Jesse sacó su propio cuaderno, lleno de bocetos y notas, en un idioma que Sara no reconocía. Mi abuelo llevaba registros, historias transmitidas de generación en generación. Dibujó algunos de los mismos símbolos que tú dibujas. Los llamaba marcadores de límites. ¿Límites de qué? Lugares donde el mundo se vuelve más delgado, donde cosas que no deberían ser posibles se vuelven posibles». Jesse la miró a los ojos. «Sara, si Marcus está en esa cueva, si ha estado allí durante 3 años y medio, la pregunta no es solo cómo sobrevivió, es qué sobrevivió con él». Sara había pensado en ello. Había pasado innumerables noches preguntándose qué encontraría si alguna vez encontraba a Marcus. ¿Seguiría siendo el hombre con el que se casó? ¿Estaría siquiera vivo? Pero la alternativa era peor. No saberlo. No saberlo nunca. «Entramos», dijo. «Mañana, con o sin permiso». Jesse asintió lentamente. «Entonces, iremos preparados para cualquier cosa». 6 de abril de 2023. El equipo de exploración se reunió al amanecer. Sara, Jesse, 2 guardaparques llamados Miguel y Karen, y un especialista en rescate en cuevas llamado Dr. Chen, sin relación con Marcus, pero la coincidencia parecía significativa. El teniente Hayes había autorizado la misión con la condición de que regresaran ante cualquier signo de inestabilidad. La caminata hasta la entrada de la cueva duró 90 minutos. El desprendimiento de rocas había dejado el camino peligroso, con piedras sueltas que se desplazaban bajo sus botas. Cuando llegaron a la entrada, todos se quedaron en silencio. La entrada era más grande de lo que parecía en la televisión, de unos 2 metros de alto y 1,5 metros de ancho. Más allá del umbral, la oscuridad se tragaba los haces de luz de sus linternas como si estuvieran iluminando el vacío. «Protocolo estándar», dijo el Dr. Chen, comprobando su equipo. «Nos atamos con cuerdas, comprobamos la calidad del aire y vamos haciendo un mapa a medida que avanzamos. A la primera señal de aire viciado o roca inestable, nos retiramos». «¿Entendido?». Todos asintieron excepto Sara. Ella miraba fijamente hacia el interior de la cueva, como si pudiera ver algo que el resto no veía. Jesse le tocó el brazo. «¿Estás bien?». «Es aquí», susurró Sara. «Aquí es donde está». Entraron en fila. India, con las linternas frontales abriendo estrechos túneles en la oscuridad. La entrada de la cueva descendía casi inmediatamente, con el suelo de piedra lisa desgastada por el agua durante miles de años. La temperatura bajó 10 grados en los primeros 15 metros. «La calidad del aire es buena», anunció el Dr. Chen, comprobando su monitor. «Los niveles de oxígeno son normales. No se detectan gases tóxicos». El pasadizo se estrechó y luego se abrió a una cámara más grande. Sus luces revelaron un espacio del tamaño de una sala de estar, con paredes relucientes por la humedad. Las estalactitas colgaban del techo como dientes. «Mirad esto», exclamó Miguel. Estaba iluminando con su linterna el suelo cerca de la pared del fondo.
Había marcas de arañazos recientes en la piedra, y algo más. Se reunieron a su alrededor. En el suelo había un envoltorio de una barrita energética. La marca estaba descolorida, pero aún se podía leer. Era la misma marca que Marcus siempre llevaba consigo. ¿Cuánto tiempo puede llevar aquí?, preguntó Karen. El doctor Chen lo recogió con cuidado. Es difícil decirlo con exactitud. Semanas, quizá meses, pero no años. El plástico se degrada. Este está relativamente intacto. A Sara le temblaban las manos. Él estuvo aquí. Él está aquí. Jessie estaba examinando las paredes de la cámara. Sara, tienes que ver esto. Ella se acercó. La linterna de Jessie iluminaba una sección de la pared cerca del pasadizo que conducía a lo más profundo del sistema de cuevas. Tallados en la piedra, de forma tosca pero deliberada, había unos símbolos, los mismos símbolos de sus sueños. El pasadizo que partía de la primera cámara descendía abruptamente. Tuvieron que usar cuerdas para bajar 5 metros, donde el agua había pulido la piedra hasta dejarla lisa como el cristal. El corazón de Sara latía con tanta fuerza que podía oírlo por encima de su propia respiración. El aire cambiaba a medida que se adentraban. De alguna manera, era más cálido. A pesar de estar más lejos de la superficie, el doctor Chen no dejaba de mirar su monitor, frunciendo el ceño ante lecturas que no tenían sentido. Ahora estamos a 200 pies de profundidad, dijo. La temperatura debería estar bajando, pero en realidad ha subido 3 grados. Quizás sea actividad geotérmica, sugirió Karen. Quizás, respondió el doctor Chen, sin parecer muy convencido. El pasadizo se abrió a otra cámara y todos se detuvieron. La luz de Miguel barrió el espacio, revelando lo que solo podía describirse como un alojamiento. Una manta de supervivencia, del tipo metálico que utilizan los excursionistas, estaba extendida en una esquina como una cama improvisada. Cerca había un pequeño círculo de piedras, ennegrecidas por el fuego. Alrededor del campamento improvisado había objetos esparcidos, botellas de agua vacías, un trozo de tela rasgado, lo que parecían huesos de pequeños animales. Karen se arrodilló junto al círculo de piedras y puso la mano sobre él. Todavía estaba caliente. No mucho, pero más que las rocas que lo rodeaban, se había utilizado recientemente. En los últimos días, tal vez. Sara se acercó a la manta de supervivencia. En el suelo, junto a ella, había una mochila, descolorida y sucia, pero intacta. Le temblaban las manos mientras la cogía. Lo supo incluso antes de abrirla. La etiqueta con el nombre que había dentro decía Marcus Chen. Está vivo, susurró. Dios mío, está vivo. Jessie estaba examinando las paredes de la cámara con su linterna. Encontró algo más. Su rifle. Está aquí. El rifle estaba apoyado contra la pared del fondo, descargado. Junto a él había varios casquillos vacíos dispuestos en una fila ordenada. Miguel cogió uno. Están gastados. Disparó todas las balas que tenía. ¿A qué?, preguntó Karen, y nadie quiso responder. El doctor Chen lo fotografió todo. Documentó la escena. Alguien sobrevivió aquí durante un largo periodo. La pregunta es cómo. No hay fuentes de alimento naturales a tanta profundidad. Las fuentes de agua son mínimas. Según toda lógica, esto no debería ser posible. Pero Marcus tenía entrenamiento militar, dijo Miguel. Era un experto en supervivencia. Si alguien podía hacerlo, ¿durante 3 años y medio? El doctor Chen negó con la cabeza. No, aquí hay algo más. Sara no estaba escuchando su debate. Estaba mirando fijamente el pasadizo que conducía a lo más profundo del sistema de cuevas, donde su luz no podía penetrar la oscuridad. Marcus había estado allí, recientemente, lo que significaba que aún podía estar allí abajo, esperando, o advirtiéndoles que regresaran. Continuaron adentrándose a pesar de la recomendación del doctor Chen de dar media vuelta e informar de lo que habían encontrado. Sara no quiso ni oírlo. Cada paso los alejaba más de la luz del día, más de la seguridad, pero los acercaba a Marcus. Ella podía sentirlo. El pasadizo se estrechó de nuevo, obligándolos a avanzar en fila india. El agua goteaba desde algún lugar por encima y el sonido resonaba de forma extraña.
La radio de Karen crepitó con estática y luego se apagó. No había señal a tanta profundidad. «Deberíamos marcar nuestra ruta», dijo Miguel sacando tiza. Dibujó flechas en las paredes a medida que avanzaban, marcas blancas que apuntaban hacia la entrada. Después de otros 30 metros, el pasadizo se abrió a una cámara que les dejó a todos sin aliento. Era enorme. Sus linternas no podían alcanzar el techo ni las paredes más lejanas, pero lo que pudieron ver hizo que a Sara le temblaran las rodillas. Todas las superficies al alcance de la luz estaban cubiertas de símbolos tallados, cientos de ellos, tal vez miles, cubrían las paredes en capas, como si alguien se hubiera quedado sin espacio y hubiera empezado a tallar sobre las marcas anteriores. Eran los símbolos de sus sueños, exactamente como los había visto, círculos dentro de círculos, espirales que parecían moverse con la luz, líneas que se conectaban en patrones difíciles de seguir. Jesse caminó lentamente a lo largo de una pared, con su luz trazando los grabados. «Son antiguos», dijo en voz baja. «Algunos son marcas de los utes, advertencias, señales de límites, pero han sido modificados, se les ha añadido algo. Y estos otros», tocó un patrón en espiral, nunca había visto nada parecido. El doctor Chen estaba tomando fotos, pero le temblaban las manos. Habría llevado años tallarlos, incluso décadas. «¿Cuánto tiempo lleva aquí esta cueva?» «Desde siempre», respondió Jesse simplemente. «Pero esa no es la pregunta. La pregunta es quién ha estado añadiendo cosas». Sara se desplazó al otro lado de la cámara. Su luz captó algo diferente, grabados más recientes, la piedra aún pálida por haber sido cortada recientemente. Las líneas eran más temblorosas, menos precisas que los símbolos antiguos, pero los patrones eran similares. «Son nuevas», exclamó. «Mirad, aún se pueden ver las marcas de las herramientas». Miguel se acercó y pasó la mano por los grabados. Tenían unos días, quizá una semana como mucho. La luz de Karen encontró algo en la base de la pared, herramientas de piedra, toscas pero eficaces, trozos de roca tallados en forma de cinceles y raspadores, y junto a ellos, un montón de polvo de piedra. «Alguien sigue tallando», dijo Karen. «Hay alguien aquí abajo ahora mismo». La voz de Sara se quebró cuando gritó en la oscuridad más allá de sus luces. «Marcus, Marcus, si me oyes, soy Sara. Estoy aquí. Te he encontrado». Sus palabras resonaron en la cámara, rebotando en paredes invisibles. Entonces, desde algún lugar en lo profundo de la oscuridad, llegó un sonido. Metal raspando contra piedra. Tap, tap, tap. Pausa. Tap, tap, tap. Los golpes cesaron. Sara se quedó paralizada, con todos los nervios de su cuerpo gritándole que corriera hacia el sonido. Jesse la agarró del brazo y la retuvo. «Espera», susurró. «Déjame ir primero». «No». Sara se soltó. «Es mi marido». Se dirigió hacia el origen del sonido, con su linterna frontal atravesando la oscuridad, que parecía más densa y pesada allí. Los demás la seguían de cerca, con sus linternas superponiéndose, tratando de alejar las sombras. El pasadizo giraba bruscamente a la derecha y daba a una última sala, más pequeña que la sala de los símbolos, de unos 6 metros de ancho. Y allí, acurrucada en el rincón más alejado, había una figura. Al principio, Sara pensó que era un efecto de la luz. La forma era humana, pero había algo raro en ella, demasiado delgada, demasiado quieta. Entonces se movió, apartándose de sus linternas como un animal. «Marcus», susurró Sara. Corrió hacia él y se arrodilló. El hombre que tenía delante apenas se parecía al marido que había perdido hacía 3 años y medio. Tenía el pelo sucio y enmarañado que le llegaba más allá de los hombros. La barba le llegaba al pecho, enredada con suciedad y restos. Sus ropas eran harapos unidos, por lo que parecían fibras vegetales y tiras de su manta de supervivencia. Pero sus ojos, ella conocía esos ojos. «Marcus». Ella se acercó a él y él se echó hacia atrás, pegándose a la pared. «Sara, ¿eres tú de verdad?» Su voz era ronca, poco acostumbrada a hablar, como si hubiera olvidado cómo hacerlo. «¿Estoy soñando otra vez?» «No estás soñando. Estoy aquí. Soy real». Sara estaba llorando, no podía parar. «Te hemos encontrado. Dios mío, te hemos encontrado». El doctor Chen se adelantó,
su formación médica superando el shock. Señor, me llamo Dr. Chen. Estamos aquí para ayudarle. ¿Puede decirme si está herido? Marcus lo miró fijamente. Luego miró a los demás. Sus ojos se veían extraños a la luz, con las pupilas demasiado dilatadas, como si se hubieran adaptado a la oscuridad. Sujetaba algo entre las manos, herramientas de piedra, cinceles primitivos que había fabricado con rocas. Tenía que terminarlo, susurró. Marcus. Tenía que terminar el mensaje antes de que fuera demasiado tarde. ¿Qué mensaje?, preguntó Jessie con delicadeza. Marcus lo miró, y Sara vio algo en el rostro de su marido que le heló la sangre. Miedo, puro y absoluto terror. Las advertencias, dijo Marcus. Alguien tenía que advertirles, tenía que asegurarse de que la gente supiera que no debía venir aquí, que no escuchara, que no. Se detuvo e inclinó la cabeza como si estuviera oyendo algo que ninguno de ellos podía oír. Ahora sabe que estás aquí, susurró. Lo sabe y no te va a dejar marchar. El helicóptero despegó de la ladera de la montaña a las 3 de la tarde, con Marcus atado a una camilla y Sara sujetándole la mano. Él no dejaba de mirar hacia la entrada de la cueva, con los ojos desorbitados, repitiendo lo mismo una y otra vez. Selladla. Tenéis que sellarla. El vuelo a Denver duró 40 minutos. Los médicos de urgencias se abalanzaron sobre él nada más aterrizar. A Sara la llevaron a una sala de espera, donde se sentó en estado de shock, incapaz de asimilar que Marcus estuviera vivo, que realmente lo hubiera encontrado. El teniente Hayes llegó 2 horas más tarde. Se sentó a su lado sin decir nada, simplemente presente. Cuando el médico salió por fin, ambos se pusieron de pie. Su marido está gravemente desnutrido y deshidratado, dijo Ladra. Patel, pero sinceramente, debería estar muerto. Lo que ha sobrevivido es... Hizo una pausa buscando las palabras médicamente improbable. ¿Qué significa eso?, preguntó Sara. Significa que he tratado a alpinistas que murieron tras 3 semanas de exposición. Su marido ha sobrevivido 3 años y medio en una cueva. Su cuerpo se ha adaptado de una forma que nunca había visto. Sus ojos, por ejemplo. Las pupilas están permanentemente dilatadas, evolucionadas para una oscuridad casi total. Su metabolismo se ha ralentizado hasta aproximadamente el 60% de lo normal. Básicamente, ha estado en un estado de semi-hibernación. ¿Es eso posible?, preguntó Hayes. Según todos los textos médicos que he leído, no. Ladrá. Patel mostró las imágenes en su tableta. Su masa muscular está agotada, pero no tanto como debería. Sus órganos funcionan a una capacidad reducida, pero siguen siendo viables. Fuera lo que comía allí abajo, fuera como sobrevivía, su cuerpo encontró la manera de adaptarse. Sara tenía que saber qué comía. Según lo que encontramos en su organismo, principalmente insectos, grillos de cueva, escarabajos, algún tipo de pez ciego, musgo o líquen. La fuente de agua lo mantenía hidratado, pero su ingesta calórica no debería haber sido ni de lejos suficiente para mantenerlo con vida durante tanto tiempo. Pero sobrevivió, dijo Sara. Está vivo. Físicamente sí. La expresión del doctor Patel se volvió grave. Pero Sara, tenemos que hablar de su estado mental. Está sufriendo un trauma psicológico grave, posibles episodios disociativos. No deja de hablar de cosas que no tienen sentido. Dice que no estaba solo en la cueva, que algo le estaba enseñando. ¿Enseñándole qué? El médico dudó. No lo dice. Cada vez que le preguntamos, empieza a dibujar esos símbolos. Tuvimos que sedarlo porque no paraba. Se los estaba grabando en los brazos con las uñas. Sara sintió que la habitación se inclinaba. ¿Puedo verlo? Ahora está durmiendo. Pero Sara, el doctor Patel le tocó el brazo suavemente. Prepárese. El hombre que está en esa habitación puede que se parezca a su marido, pero 3 años y medio de aislamiento, en la oscuridad, cambian a una persona. Puede que nunca vuelva a ser el Marcus que tú recuerdas. Pasaron 3 semanas antes de que Marcus pudiera hablar con coherencia. Sara lo visitaba todos los días, sentándose junto a su cama, sosteniéndole la mano mientras él miraba fijamente al techo. A veces parecía reconocerla. Otras veces la miraba como si fuera de cristal. El detective Crawford vino a interrogarlo el 2 de mayo de 2023. Sara insistió en estar presente. Marcus había engordado 5 kilos,
Se había recortado la barba y se había cortado el pelo. Ahora parecía más humano, pero sus ojos seguían teniendo ese aspecto extraño, con las pupilas demasiado dilatadas, como si no pudieran adaptarse a la luz normal. «Marcus, ¿puedes contarnos qué pasó el día que desapareciste?», le preguntó Crawford con delicadeza. Marcus se quedó callado durante un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz era monótona, carente de emoción. Estaba rastreando un alce, un macho grande de 8 puntas. Lo seguí fuera del sendero subiendo por la cresta. Debería haberme quedado en el camino, pero quería ese alce. Hizo una pausa, con las manos agarradas a las sábanas. El suelo cedió. Simplemente se derrumbó bajo mis pies. Caí unos 9 metros en un agujero que no debería haber estado allí. Me rompí la pierna con el impacto. El dolor era... Se detuvo y tragó saliva. Grité, pero nadie me oyó. «¿Qué pasó después?», preguntó Crawford. «Intenté salir, pero las paredes eran demasiado lisas». Utilizada. Entonces hubo otro derrumbe. Las rocas cayeron desde arriba y sellaron la abertura por la que había caído. Se hizo de noche, completamente oscuro. Nunca había experimentado una oscuridad como esa. De alguna manera, estaba viva. Sarah le tomó la mano. Marcus la miró como si la viera por primera vez. «Pensé que moriría allí», continuó. «El primer día, el segundo día. Pero encontré agua. La oí gotear y seguí el sonido hacia las profundidades de la cueva. Había todo un sistema allí abajo. Cámaras, pasadizos. Encontré peces, ciegos, albinos. Al principio los comía crudos. Más tarde descubrí cómo hacer fuego con piedras y los cordones de mis botas». «¿Cómo sobreviviste durante 3 años y medio?», preguntó Crawford. «Eso es lo que no podemos entender». Los ojos de Marcus se volvieron distantes. «No lo sé. El tiempo dejó de tener sentido después de los primeros meses. Simplemente existía. Dormía cuando estaba cansado, comía cuando tenía hambre, bebía agua cuando la encontraba. Mi cuerpo aprendió a necesitar menos». «¿Y los símbolos?», preguntó Sarah en voz baja. «¿Por qué los tallaste?». Marcus la miró, y ella vio el miedo reflejado en su rostro. «¿Por qué me lo dijeron?». «¿Quién te lo dijo?». Marcus cerró los ojos. «Lo que sea que viva en esa oscuridad». Jesse llegó al hospital 2 días después de la entrevista con Marcus. Trajo consigo a su abuelo, un anciano llamado Thomas Whitehorse, que caminaba con un bastón y tenía unos ojos que parecían ver a través de las cosas en lugar de mirarlas. Sarah se reunió con ellos en la cafetería del hospital. Jesse extendió fotografías sobre la mesa, imágenes de los símbolos tallados en todo el sistema de cuevas. Thomas las estudió en silencio durante un largo rato, con sus manos curtidas temblando ligeramente. «Son antiguas advertencias», dijo Thomas finalmente. Su voz era suave pero firme. «Mi pueblo talló algunos de estos símbolos hace generaciones. Marcan lugares sagrados, lugares peligrosos, lugares donde la frontera entre los mundos se vuelve difusa». «¿Qué significa eso?», preguntó Sarah. Thomas tocó una fotografía, un patrón en espiral que parecía atraer la mirada hacia el interior. «Hay lugares en esta tierra que existían antes que los humanos. Lugares que recuerdan lo que vino antes que nosotros. Nos enseñaron a evitarlos, a marcarlos para que otros lo supieran. Pero con el tiempo, la gente olvida, deja de creer». Jesse se inclinó hacia adelante. «Abuelo», Marcus dijo que había algo en la cueva con él, que le enseñó a tallar estos símbolos. Thomas asintió lentamente, como si lo esperara. «Los símbolos son un lenguaje, no son palabras exactamente, sino conceptos, advertencias que trascienden el habla. Lo preocupante es esto», señaló varias fotografías que mostraban símbolos que no coincidían con los demás. «Estos no son de los Utes. Son más antiguos, mucho más antiguos. He visto fragmentos de estos patrones en yacimientos arqueológicos, petroglifos que preceden a cualquier civilización conocida en esta región». «¿Podría Marcus haberlos visto antes en algún sitio?», preguntó Sarah. «¿En libros en Internet?». Jesse negó con la cabeza. «Lo he comprobado. Estas combinaciones exactas no aparecen en ninguna base de datos, en ningún registro arqueológico. Es como si Marcus estuviera descargando información directamente de...». Se detuvo, sin saber cómo terminar.
De la propia cueva, dijo Thomas. De cualquier presencia que quede allí. Miró a Sara con algo parecido a la lástima. Tu marido pasó 3 años y medio en un lugar que existe fuera del tiempo y el espacio normales, en una oscuridad tan completa que la realidad se vuelve negociable. Lo que sea que encontró allí, lo utilizó, lo convirtió en su mensajero. Sara sintió frío. ¿Mensajero de qué? Thomas recogió las fotografías con cuidado, como si pudieran quemarlo. Una advertencia. Mantente alejada. No entres. No escuches. Los símbolos no son solo decorativos, señora Chen. Son un sistema de contención. Los pueblos antiguos marcaron esa cueva para mantener algo dentro, no para mantener a la gente fuera. Y ahora su marido ha extendido esas marcas más allá de los límites de la cueva. Jessie sacó su teléfono y le mostró a Sara algo que había fotografiado esa mañana. Símbolos nuevos tallados en los árboles cerca de la entrada de la cueva. Los mismos patrones que Marcus había estado dibujando. Estuvo allí anoche, dijo Jessie en voz baja. El personal del hospital dijo que desapareció de su habitación durante 3 horas. Nadie sabe a dónde fue. 6 meses después, en noviembre de 2023, Marcus y Sara estaban sentados en su nueva casa en Montana, a 300 millas de las montañas de Colorado. Lo habían dejado todo atrás y habían empezado de cero donde las cumbres no podían vigilarlos. Marcus estaba mejor. Había recuperado casi todo su peso. Sus ojos se habían adaptado en cierta medida a la luz normal y podía mantener conversaciones sin quedarse en silencio. Pero Sara sabía la verdad. Su marido había regresado de aquella cueva, pero algo se había quedado con él. Apenas hablaba. No era el silencio cómodo de los primeros años de matrimonio, sino el silencio pesado de alguien que guarda secretos demasiado oscuros para compartirlos. Cada noche, ella se despertaba y lo encontraba sentado a la mesa de la cocina, dibujando. Siempre los mismos símbolos, llenando cuaderno tras cuaderno. El detective Crawford había cerrado oficialmente el caso. Marcus Chen, encontrado con vida, caso resuelto. Los medios de comunicación publicaron la noticia durante una semana. Lo llamaron supervivencia milagrosa. Un hombre vence a todas las probabilidades. Nadie hizo preguntas difíciles. Nadie quería saber lo que realmente había sucedido en aquella oscuridad. La cueva fue sellada por orden federal en junio. Demasiado peligrosa, dijeron. Formación rocosa inestable, riesgo de derrumbe. El teniente Hayes le dijo a Sara en privado que era más que eso. Los estudios geológicos habían detectado extrañas lecturas electromagnéticas que emanaban de las profundidades del sistema de cuevas. Lecturas que fluctuaban en patrones, casi como... ¿Cómo qué?, preguntó Sara. Como comunicación, dijo Hayes, como si algo allí abajo estuviera tratando de comunicarse. Sara entró en la cocina y encontró a Marcus en la mesa, como esperaba, pero esa noche era diferente. No estaba dibujando símbolos. Estaba mirando imágenes satelitales en su computadora portátil, con el rostro iluminado por el resplandor azul de la pantalla. Marcus, ¿qué estás haciendo? Él se volvió hacia ella, y ella vio en sus ojos algo que no había visto desde antes de que desapareciera. Claridad, determinación, terror. No estaba solo en Beria. Esa cueva, Sara. Se lo dije a todo el mundo, pero nadie me escuchó. Hay algo bajo esas montañas. Algo antiguo. Y creo, sus manos temblaban mientras ampliaba la imagen satelital, creo que hay más. La pantalla mostraba un mapa topográfico de la cordillera de San Juan. Marcus había marcado docenas de ubicaciones, cada una de las cuales mostraba el mismo extraño patrón de sistemas de cuevas subterráneas, todas conectadas, todas conduciendo de vuelta al lugar donde lo habían encontrado. Estas no estaban aquí antes, susurró. O tal vez siempre estuvieron aquí y simplemente no podíamos verlas, pero están creciendo, extendiéndose. Y creo que es porque abrí una puerta que debería haber permanecido cerrada. Sara miró el mapa. Miró los patrones que parecían reflejar los símbolos que Marcus había estado tallando durante meses. Entonces, desde fuera de su casa en Montana, traído por el frío viento de noviembre, llegó un sonido que los hizo a ambos quedarse paralizados. Tap, 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 pausa. Tap, tap, tap.
El mismo golpeteo rítmico que había resonado en aquellas cuevas de Colorado los había seguido